Bueno, entonces, ¿recuerdan el encuentro anterior que estábamos hablando sobre el decoro de la celebración eucarística, ¿no? ¿Sí? La preocupación la preocupación del propio nuestro Señor de disponer todas las cosas naturalmente para que lo sobrenatural se pudiera manifestar de una manera más especial. Y eso explica y justifica el interés que la Iglesia como madre y maestra ha tenido por 2000 años de disponer del arte, de la arquitectura, dentro del arte, la música, las pinturas, los colores, las formas, los signos, todo ese tipo de elementos sensibles, porque nada hay en el conocimiento aquí adentro que antes no haya pasado por los sentidos. Entonces es necesario para nosotros aumentar nuestro amor a Jesús, también que el conocimiento esté involucrado, y el conocimiento de las cosas se da a través de los sentidos. Entonces la Iglesia ha sido muy cuidadosa no solo en ir enriqueciendo, sino que darle un estatus especial a aquella contribución, por ejemplo, contribuciones populares o tradicionales que normalmente hacen la sociedad, de los pueblos, etcétera, en función de ¿qué? Del amor, las manifestaciones de amor al Santísimo Sacramento y de la celebración eucarística. Entonces, lo que decíamos, la música, los colores litúrgicos, o sea, todas las bellezas que adornan, que rodean la celebración eucarística y que nos enriquecen espiritualmente, es también consecuencia de esto. El propio decoro, la intención de decoro, de pulcritud, de orden, de armonía, ¿cierto?, de equilibrio, que el propio nuestro Señor quiso colocar a la hora, o quiso manifestar a la hora de la primera celebración eucarística, que fue la última cena, ¿cierto? Entonces vimos algo de eso, muy en passant, pues muy rápido, porque lo advertí ya desde un primer momento, es mucho, entonces tenemos que tratar de ver, en síntesis, tratar de alcanzar la perfección, que no es fácil. Entonces tengo hoy 3 elementos que vamos a considerar. Terminar de ver algo que está relacionado con el decoro de la celebración eucarística, la categoría, la excelencia, el estatus propiamente dicho que tiene el sacerdote como celebrante en la Eucaristía, el respeto que debe recibir el sacerdote, ¿cierto? Y el respeto que él mismo debe brindarse como celebrante y como presidente de una asamblea que celebra la Eucaristía, ¿cierto? Porque la humildad es la verdad. No es porque el celebrante es humilde que no se va a mostrar como sacerdote en la celebración eucarística. Eso no es humildad, eso es mentira. La humildad es la verdad, y así la define muy claramente San Agustín, es muy puntual. Entonces, ¿quién preside la Eucaristía? Sacerdote. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que van a quedar para un próximo curso, podemos sugerirle al Padre para un curso posterior se incluya específicamente la celebración litúrgica, cómo se celebra la Eucaristía, cómo la Iglesia celebra el misterio pascual, etc. La belleza de la celebración en cuanto tal, los movimientos del sacerdote, las palabras, todo eso tiene una riqueza muy, muy bonita. Entonces, el sacerdote que está in persona Christi, es él quien está haciendo la renovación del sacrificio incruento del Calvario, o sea, sin derramamiento de sangre. Él es la persona sagrada que está ahí, ¿cierto?, representando al propio nuestro Señor Jesucristo. Entonces la humildad del sacerdote es decir, yo soy el ministro. Esa es la humildad, ¿por qué? Porque es la verdad. Él no puede ser uno más en la celebración, no, él es el que preside la celebración eucarística. Por eso hay partes en la celebración eucarística que son exclusivas del sacerdote, que solo él reza. ¿Por qué? No, es que la celebración debería ser más democrática, no, es que celebra él es el que tiene las palabras, porque él es el que está representando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Bueno, entonces eso por una parte. Después, alguna anotación, alguna referencia que tenemos que hacer, obviamente, a aquella mujer eucarística, María, que brilló en su vida terrena de una manera especial por la adoración que brindó al Santísimo Sacramento y por su unión mística con el sacramento del altar. Y después, lo que alcancemos, algunas de las catequesis sobre la Eucaristía que hizo el Papa Francisco durante el año 2017 y algunas semanas del año 2018,
que es una coletánea muy bonita que existe al respecto de las catequesis de él sobre la Santa Misa. Es muy lindo. Entonces, a ver que nos rinda el tiempo. Hasta que llegue el padre y tengamos que entregar los certificados y hacer la evaluación del curso, que también tenemos que hacerla hoy. Sí. Oído esto lo dice San Juan Pablo II. No es porque sea San Juan Pablo II. No soy yo, no soy nadie para decir que en este momento él era santo o no era santo cuando escribió este documento, Eclesia de Eucaristía, ¿no? La Iglesia vive de la Eucaristía. Dice él en el punto 52, de todo lo dicho, como antecedente están todos los elementos o todos los argumentos que él da a favor del decoro de la celebración eucarística. Entonces dice, de todo lo dicho se comprende la gran responsabilidad que en la celebración eucarística tienen principalmente los sacerdotes, a quienes compete presidirla in persona Christi. No es uno más. Como cuando llegan a la casa de uno, entonces, uno va a recibir a alguien, uno dice, depende de la categoría de quien recibo, pues yo me he visto y tengo la casa dispuesta. Si es una persona de mucha confianza, hasta me siento con ella en, no sé, en el estarcito que hay al lado de mi habitación y con él converso. O lo llevo hasta la habitación, hasta el balcón que hay en mi habitación y ahí conversamos porque somos muy amigas. Si es una persona diferente, pero es distinguida y tal, yo la recibo en la sala, en fin, uno le va dando categoría, ¿cierto? Y organiza también la casa. Entonces, recibe usted una noticia que va la reina Isabel de Inglaterra va a visitar Colombia y escogió pues en Medellín hacerle una visita aquí a la parroquia. Bueno, ella no es católica, pero digamos, no va a venir a la parroquia, escogió una casa de familia porque quiere conocer cómo viven las familias colombianas y salió favorecido usted. Pues yo recibir en mi casa pues sí, un honor. ¿Cómo decoraría usted la casa? No, pues pone unas flores bonitas, manda a limpiar pues en los muebles, todo súper elegante, porque cuando uno va y ve lo que es una cena en un palacio londinense, uno dice, ¿qué categoría? ¿Por qué? Porque aquí está la reina. Entonces, un poco de acuerdo a la categoría de quien uno va a recibir, uno organiza la casa, ¿cierto? No importa si me cogen haciendo aseo hoy en la casa, porque es alguien muy cercano y bueno, y ahí vamos conversando, pero depende de la categoría. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de tener todo en orden en el templo a la hora de celebrar la Eucaristía? El sacerdote, más que el sacristán, claro. La responsabilidad del sacristán es secundaria. La responsabilidad primaria es de quién? El sacerdote que va a celebrar ahí en persona Christi. Supone que ya tiene tanta confianza en el sacristán o en la persona que le ayuda a decorar, ¿cierto? Que delega, está muy bien, que delega, pero la responsabilidad primera es de quién, del sacerdote. Si el sacristán es negligente, ¿de quién es la culpa? Al sacerdote, porque no prescindió de ese servicio, que es ineficiente. Entonces, la responsabilidad es de quién, del sacerdote. ¿Quién es el que va, miren la palabra que utiliza aquí el documento, in persona Christi, a renovar el sacramento? El sacerdote. Entonces, si él llegó y celebró en el altar, llegó de párroco, nuevo, empezó a celebrar la Eucaristía, mantel roto, sucio, las velas, una más alta que la otra, y se riega la cera las flores marchitas, la luz, empieza a titilar la luz, el sonido no funciona, ahí no le echemos la culpa, bueno, la responsabilidad ahí, el sacerdote está entrando, está comenzando a conocer. Si para la segunda celebración sigue lo mismo, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad primera es de quién? Del sacerdote. Otra cosa es que hubo un olvido del sacristán y cualquier accidente, lo que sea, no hay problema. Pero la responsabilidad primera es de quién? Del celebrante. Claro. Que todo esté impecable, en el buen sentido de la palabra. Dígame, sí. Camilo, a ver, sacerdote, cura, padre, no acuerdo más, pues tienen algún significado especial, yo sé que los tres obviamente conforman. Sí, a veces depende del contexto en el que uno lo diga, puede quedar de alguna manera despectivo a este cura. Eso sí, el contexto, el tono, etc. Pero por ejemplo en países como Europa, el cura, países como España, el cura, o don fulano es sacerdote. En Brasil también, normalmente a los sacerdotes también don,
¿no? Obispo también, don, porque le da una categoría. Pero cura es por cura de almas. Sí, médico, sí, el cura de las almas. Sacerdote, pues es muy común. Padre, porque claro, el término hogar es un término prácticamente sagrado. Cuando las familias se empezaron a reunir, hasta donde se conoce propiamente los anales de la historia, nosotros vamos a ver lo que era la Ur de Caldea en la antigüedad, que tenemos noticias de Abraham, etcétera, la Mesopotamia. Cuando el hombre empezó a vivir en sociedad, el hogar, la palabra hogar tomó una categoría especial, porque hogar viene de ¿dónde? De fuego, ¿cierto? De hoguera. Era alrededor de la hoguera donde yo me protegía del frío, donde podía cocinar mis alimentos, preparar la comida. La familia se reunía ahí también, a hablar los temas más importantes, el hogar. Entonces el sacerdote como padre, cuando yo le digo padre, es porque estoy reconociendo un vínculo especial que él tiene conmigo, pero es una paternidad espiritual que inclusive va por encima de la natural. Por eso un vínculo sobrenatural está por encima del vínculo natural, sobrenatural por encima del natural. Entonces una manera, es un elogio también a la categoría que tiene el sacerdote, decirle padre o presbítero, ¿ya? También son nombres un poco más, no digo yo técnicos, tal vez protocolarios, que se utilizan de acuerdo a la ocasión. El asunto es que entonces compete presidirla in persona Christi. ¿A quién? A los sacerdotes, dando un testimonio y un servicio de comunión. Oído, porque es que estas palabras aquí son muy serias, porque se trasladan para nosotros también. Cada uno de nosotros podemos ir asimilando esto como una responsabilidad particular a la hora de hablar de la Santa Misa, la Eucaristía. Repito, entonces los sacerdotes a quienes compete presidirla, la Eucaristía, in persona Christi, dando un testimonio y un servicio de comunión. No solo a la comunidad que participa directamente en la celebración, sino también a la Iglesia universal, a la cual la Eucaristía hace siempre referencia. O sea, como representante de la Iglesia, ¿está ahí quién? El sacerdote. Por desgracia, dice San Juan Pablo II, por desgracia, es de lamentar que, sobre todo a partir de los años de la reforma litúrgica postconciliar, o sea, del Concilio Vaticano II, por un malentendido sentido de creatividad y de adaptación, oído, no es que para llegarle a la gente, a mí me tocó asistir la otra vez a una misa, que es una misa, seguro sí, misa lícita y válida, etcétera, pero el centro de la celebración no era la Eucaristía, era el celebrante queriéndose poner él como la figura. Pero una cosa que quedaba y se notaba, inclusive me acuerdo, una cosa muy desagradable, pero lo digo acá porque nadie va a saber dónde era. Pero a la hora del sacerdote dar la comunión estaba todo transpirado de tantas monerías que había hecho en el altar y no, una cosa ridícula, quedaba ridículo porque lo sublime está a un paso de lo ridículo. Cuando no se llega a lo sublime se pasa a lo ridículo. Así quedó el celebrante, porque el centro de la celebración no era la Eucaristía, era él como persona. Y in persona Christi quedó abandonado. Entonces, ahí la responsabilidad de un sacerdote, pero también el testimonio tan bonito que puede dar y el impacto que puede dar un sacerdote celebrando la misa. No se invente nada, haga lo que está en el misal. Para eso está el misal, para eso están las rúbricas. Por eso aquí dice Juan Pablo II, oído, no lo digo solamente porque sea San Juan Pablo II, es un documento de la Iglesia, doctrinario. Por desgracia es de lamentar que, sobre todo a partir de los años de la reforma litúrgica postconciliar, por un malentendido sentido de creatividad y de adaptación, no hayan faltado abusos que para muchos han sido causa de malestar. Claro, uno dice, uy, no. O esto, a un rito protestante, pues no hay diferencia. Entonces me voy al garaje o me vengo al templo un domingo, es lo mismo. No, la riqueza que nosotros tenemos en la Eucaristía no lo tiene ningún rito. Porque es que esto no se lo inventó cualquiera para entretener a los católicos, fue el propio nuestro Señor que instituyó la Eucaristía. ¿Está bien? Una cierta reacción al formalismo ha llevado a algunos, especialmente en ciertas regiones, a considerar como no obligatorias las formas adoptadas por la gran tradición litúrgica de la Iglesia y su magisterio,
y a introducir innovaciones no autorizadas y con frecuencia del todo inconvenientes. Está ahí todo ya en el libro, ¿para qué se pone a innovar? Tranquilo, la iglesia es muy sabia, es madre. Y en 2000 años ha construido este documento con el cual usted está celebrando la Eucaristía. Entonces no invente nada, que aquí está todo. Claro, unificar, porque es que es símbolo de unidad, es eso, de comunión. Es que es la misma celebración, puede cambiar el idioma, pero las lecturas son las mismas, las formas. Como entonces, el sacerdote cuando está celebrando en el misal dice, levanta levemente las manos, hace una inclinación. Por ejemplo, a la hora de referirse a la Virgen María, hace una pequeña inclinación. Si quiere celebrar bonito, lea lo que está en rojito. Es muy fácil, ¿está bien? Bueno, entonces sigue San Juan Pablo II. Por tanto, siento el deber, él como papa, pues que es padre también, siento el deber de hacer una acuciante llamada de atención para que se observen con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística. Con todo respeto lo digo aquí, pero es una irregularidad. A veces un celebrante se siente inspirado, empieza a hacer una serie de oraciones en medio de la celebración que no están ahí. Padre, es muy bonito, está usted, pero no es el momento. El momento es de leer lo que está ahí, haga lo que está ahí. No es litúrgico, pues puede ser, se sintió muy inspirado, entró en éxtasis. Si entró en éxtasis, está en comunicación con Dios, con mayor razón va a ser lo que está en el misal. ¿Está bien? Entonces son cositas que a veces el buen espíritu, la buena intención puede rayar con lo que la iglesia nos enseña como más preciso y más prudente. Vayamos por lo que la iglesia enseña. Es que la iglesia tiene 2000 años de historia. Entonces no se invente aquí hacer títeres en medio de no sé qué, porque eso me ha tocado verlo también. Títeres, o la otra vez, por ejemplo, un monumento, el monumento que es una tradición tan bonita en la iglesia. Un monumento que hicieron en Envigado, que era un balón de fútbol, y en medio del balón de fútbol estaba la Eucaristía. Eso sí le llegó pues una llamada de atención al padre, que yo creo que no quiso volver a saber de fútbol en mucho tiempo. Ese año no sé si era el año del Mundial o qué. Eso es un abuso litúrgico. Entonces, con la intención, en 1000 aspas, con la buena intención entre 1000 aspas, de llegarle a los jóvenes, a la gente, por lo que está de moda, meter la Eucaristía en un balón y ponerlo a dar vueltas en torno al altar, eso es una falta de sentido común, diría, falta de sentido común, está perdido pues. Hasta allá llegan esos abusos litúrgicos. El Papa aquí lo dice de una manera muy elegante, muy formal, pero muy categórica. No invente nada, que ya está todo. No, claro, tiene que tener un sentido, incluso el mismo ritmo, la música, todo. Bueno, sigue aquí entonces, dice, la liturgia nunca es propiedad privada de alguien. Lo dice el Papa, está clarísimo. Ni del celebrante, ni de la comunidad en que se celebran los misterios. El apóstol Pablo tuvo que dirigir duras palabras a la comunidad de Corinto a causa de faltas graves en su celebración eucarística, que llevaron a divisiones y a la formación de facciones, de grupos entre los corintios. También en nuestros tiempos, la obediencia a las normas litúrgicas debería ser redescubierta y valorada como reflejo y testimonio de la Iglesia una y universal. Eso es la liturgia, que se hace presente en cada celebración de la Eucaristía. El sacerdote que celebra fielmente la misa, alguien podría decir, no, es que eso ya pasó, eso era antes del concilio. Hoy en día todo es más moderno, más libre, más versátil, más innovador. No, esto lo dice Juan Pablo II, posterior al concilio. Repito, el sacerdote que celebra fielmente la misa según las normas litúrgicas y la comunidad que se adecúa a ellas, demuestran de manera silenciosa pero elocuente su amor por la iglesia y la tradición. Miren qué bonito, ¿es eso? Sí. Ay, padre, es que a mí no me gusta cómo se celebra, es que no, a mí no me gusta, no, el asunto era este, el argumento era el siguiente, no, es que yo no voy a esa misa porque no me gusta. Y es que a usted, ¿quién le dijo que la iglesia celebra la misa para que a usted le guste? No, eso no es un helado, no es un plato de comida, o no me gusta el padre. No, usted va a la misa por el padre.
Ah, es que cambiaron al párroco y a mí me encanta y se va para la otra parroquia. No, bueno. No digo que sea pues una falta contra la moral, pero es saber equilibrar qué es lo más importante dentro de la celebración eucarística. Las misas de sanación. Toda misa es de sanación. No, pero hay misas especiales de sanación donde el padre hace todo hasta la mente se cae. Así eso está lleno también mucho de teatro, deseos de aparecer. Pues yo le digo, la otra vez fui con un amigo, sacerdote, paisa pues así, franco, ¿no? Entonces nos fuimos a rezar un rosario donde una familia y apareció una vidente. Pues yo no soy nadie para decir quién es vidente y quién es vidente, pero apareció una vidente en medio del rosario, nosotros rezando el rosario, se sale María llena cuando la señora, ay, una voz así toda como si hubiera tragado helio, hijitos míos, no sé qué, y este paisa llegó y le dijo, bueno señora, ahora no, que estamos rezando el rosario, y se le acabó la visión, el trance, se le acabó a la señora, quedó súper mal pues, y terminamos de rezar el rosario. Entonces muchas veces la persona por querer aparecer, una de las señales evidentes de que una manifestación sobrenatural es auténtica es la humildad, la sumisión, la obediencia y el deseo de no aparecer. No, y cobrar cuando se vuelve negocio. Muchas veces esas misas de sanación muy criticadas por los ordinarios del lugar, por los obispos y arzobispos, que se convierten en negocio. Entonces, no. El celebrante no cobra, él recibe cualquier donación. Le va mejor así. Sanación, sí, se llena. Y llegan allá, entonces que pare de sufrir, venga a la misa. ¿No? ¿Quién dijo que pare de sufrir? No paró de sufrir nuestro Señor que era Dios, ahora usted con la ida a una misa de sanación. Olvídese eso. Y todas las misas son de sanación. Entonces, claro que uno se sana cuando conviene, si no le conviene, va a morirse con todos los males. Porque es lo que le conviene para su salvación, así de sencillo. Entonces, sí, eso es una mentalidad un poco facilista de parte nuestra, que nosotros vamos a ir a la misa de fulano o a la oración de fulana porque me va a conseguir lo que yo necesito. Eso es un capricho que uno tiene. Es que Dios me tiene que dar lo que yo estoy pidiendo. ¿Y quién dijo que lo que usted le está pidiendo es lo conveniente? Una de las condiciones para que la oración sea alcance de Dios los favores, o sea, que sea efectiva, es que lo que usted pida convenga para su salvación. Que usted pida con confianza y sea insistente o confiante, perseverante en ese pedido. Si uno de esos tres requisitos no se encuentra en la oración, su oración no va a alcanzar el objetivo. Entonces usted pide lo que no le conviene, por más que haga la misa de sanación, con el mejor predicador, con el sacerdote que mejor canta, con la iglesia más bonita, olvídese, porque no le conviene. Pedir con confianza, con perseverancia y pedir aquello que le conviene para su salvación. No, es que yo llevo 25 años pidiendo para ganarme el baloto. Mire, usted se gana el baloto, se va a olvidar de Dios, entonces Dios no le va a dar el baloto. Sí, ¿qué? Para que me quite, para que me cure, no sé qué. De pronto no es conveniencia, porque ¿quién dijo que porque Dios lo quiere a uno no está enfermo y tiene las mejores condiciones económicas? Lo uno no es proporcional a lo otro. ¿Está bien? Entonces aquí lo dice muy claro el Papa. Continúa Juan Pablo II y dice, también en nuestros tiempos la obediencia a las normas litúrgicas debería ser redescubierta y valorada como reflejo y testimonio de la Iglesia una y universal, que se hace presente en cada celebración de la Eucaristía. Precisamente para reforzar este sentido profundo de las normas litúrgicas, bueno, aquí el Papa dice que solicitó un documento a los dicasterios, etcétera, ya con un carácter jurídico para hablar al respecto de la celebración de la Eucaristía. A nadie le está permitido infravalorar el misterio confiado a nuestras manos. La Eucaristía es o sea, en el fondo, ponerle toda esa innovación o tratar de inyectar toda esa innovación a la celebración eucarística es infravalorar el sacrificio eucarístico, es ponerlo por debajo. Imagínense ustedes, es poner en ridículo la celebración de la Eucaristía. En el fondo es eso. Bueno, entonces terminamos por ahí. Habría mucho más para decir, pero para que nos alcance el tiempo. Y a la hora de la Iglesia proponernos a nosotros un modelo
sobre la Eucaristía, sobre el amor a la Eucaristía, sobre la comunión, sobre la acción de gracias, etc. Nosotros somos muy de ejemplos cercanos. Entonces, claro, uno ve a nuestro Señor celebrando la Eucaristía y uno dice, no, pues, Él celebrando la Eucaristía, qué piedad, o sea, Él es la piedad. Él no es piadoso, Él es la piedad. ¿Qué bondad? No, Él es la bondad, porque de Él emana toda y cualquier bondad. Ahora, alguien más cercano para nosotros que nos dé una idea de lo que es María. Y Juan Pablo II la dejó muy bien ubicada como mujer eucarística. Inclusive él declara una escuela eucarística que viene del ejemplo de María. Y eso es muy bonito considerarlo también. Entonces dice el Papa, si queremos redescubrir en toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia y Eucaristía, no podemos olvidar a María, que es madre y modelo de la Iglesia. Ojo pues, no es un ejemplo más, como la otra vez alguien me decía, no, es que ser devoto, y yo sí, pues, la Iglesia tiene argumentos, 2000 años de argumentos para callar ese tipo de prejuicios. No, es que a María hay que tenerla bien escondida como en los evangelios, bien escondida, porque a María no le gusta que hablemos mucho de ella, eso decía esa persona. Miren lo que dice aquí Juan Pablo II, no es una opción, o sea, es que y esto está en otros documentos de la Iglesia, Gaudium et Spes, preconciliares también, de San Pío X, de Benedicto XV, de Pío XI, etc. Si queremos redescubrir en toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia y Eucaristía, no podemos olvidar a María, madre y modelo de la Iglesia. O sea, es fundamental. En la carta apostólica Rosarium Virginis Maria, presentando a la Santísima Virgen como maestra en la contemplación del rostro de Cristo, he incluido entre los misterios de la luz también el de la institución de la Eucaristía. Porque se acuerdan que en ese documento fue que el Papa nos regaló esos nuevos misterios, ¿no? Los misterios luminosos, y entre esos misterios quiso colocar el de la institución de la Eucaristía, porque hay una relación muy íntima entre María como Madre del Salvador, Madre de Dios, como Madre de Dios y como mujer eucarística. Entonces es fundamental tener la Eucaristía como uno de los misterios del Rosario. Efectivamente, María puede guiarnos hacia este Santísimo Sacramento porque tiene una relación profunda con Él. Así de sencillo. Ningún santo a lo largo de la historia, eso lo podemos decir con todas las letras, ha tenido, ni tiene, ni tendrá una relación con la Eucaristía como María. Mucho menos un ángel, porque un ángel nunca va a tener la oportunidad de comulgar. María sí. A primera vista el Evangelio no habla de este tema, porque podría venir por aquí, no sé, un hermano separado de pronto y decir, pero eso no está en la Biblia. ¿Cuántas cosas que no están en la Biblia? No por eso no son auténticas. Se pueden deducir a partir de las relaciones íntimas que tuvo la Virgen María con nuestro Señor Jesucristo. Explícitamente no puede estar, pero está justificado en los textos bíblicos. A primera vista, el Evangelio no habla de este tema. En el relato de la institución, la tarde del Jueves Santo, no se menciona a María. Se sabe, sin embargo, que estaba junto con los apóstoles, porque lo dice claramente el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice? Concordes en la oración. Concordia. ¿Qué significa? Corazones con los corazones. Estamos unidos en corazón. María estaba unida de corazón con los apóstoles. En la primera comunidad reunida después de la ascensión en espera de Pentecostés, estaba María con los apóstoles en concordia, unidos en corazón. Esta presencia suya no pudo faltar ciertamente en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera generación cristiana, que estaban asiduos en la celebración del pan. Era el primer entusiasmo de las comunidades cristianas por las primeras misas. Hay misa en tal lado. Bueno, el nombre no era misa. Hay fracción del pan en la casa de, no sé, Eustaquio, de Filomena, de Percy, de no sé cuál, que salían corriendo para la fracción del pan. ¿Quién va a celebrar? No, Pedro. Se iban corriendo porque iba a celebrar. ¿Quién era la primera en llegar allá? María, claro. Si la comunidad era asidua, tenía deseo, entusiasmo por la Eucaristía, María encabezaba ese entusiasmo y animaba a las comunidades, porque no hubiera sido un verdadero fracaso esas primeras comunidades cristianas sin la fracción del pan, porque fue la Eucaristía aquello que les dio a ellos ánimo, entusiasmo, fortaleza
para ejercer ese papel pues, de apóstoles y de evangelizadores en los primeros tiempos. Y sobreponerse a las locuras de los emperadores romanos. Era un crimen ser cristiano. ¿Qué les daba fortaleza para irse y parar allá en un circo romano delante de no sé cuántas fieras o delante de no sé qué gladiadores, unas niñas, unas doncellas de 12 y 13 años? La Eucaristía. La fracción del pan era lo que les permitía a ellos intimidar inclusive, ¿no?, a sus verdugos. ¿Por qué? Por la fortaleza y la integridad que les daba el haber comulgado en esa fracción del pan. Bueno, pero más allá de su participación en el banquete eucarístico, la relación de María con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. Es claro, una actitud interior que es coherente con ese amor a la Eucaristía. María es mujer eucarística con toda su vida. Antes vivía metida en el templo, adorando el Santísimo. No, ella era una mujer eucarística. Lo que hacía, lo hacía de una manera eucarística, o sea, teniendo a Jesús como centro de su vida. La Iglesia, bonito esto, miren las palabras, es que esto es un documento oficial de la Iglesia. El Papa dice, la Iglesia tomando a María como modelo. Oído, claro, es que la Iglesia está constituyendo. Entonces, es María la que le presenta a la Iglesia un modelo para ser auténticamente eucarístico. Y ese modelo después es enseñado a cada uno de nosotros a través del testimonio de los cristianos, de los padres de la Iglesia, etcétera, para saber cómo se vive la Eucaristía. Repito, la Iglesia tomando a María como modelo ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. Mysterium Fidei, misterio de nuestra fe. Mysterium Fidei, puesto que la Eucaristía es misterio de fe que supera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios. Nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como esta. ¿Cuántas veces Nuestra Señora, de esos 7 dolores de Nuestra Señora, eran misterios de la providencia en los cuales, ¿cierto?, se fortalecía más el espíritu de Nuestra Señora y la hacía más, unirse más a su Hijo Jesús? Repetir el gesto de Cristo en la última cena en cumplimiento de su mandato. Haced esto en conmemoración mía. Se convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación de María a obedecerle sin titubeos, como dice Juan en el capítulo 2, versículo 5. Haced lo que Él os diga. Con la solicitud materna que muestra en las bodas de Caná, María parece decirnos, no dudéis fiaros de la palabra de mi Hijo. Él, que fue capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer el pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua, para hacerse así pan de vida. O sea, es María quien nos presenta a Jesús, nos hace entrar en ese misterio de la Eucaristía. En cierto sentido, continuó Juan Pablo II, en cierto sentido María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta fuera instituida. O sea, antes de la última cena, María ya practicaba su fe eucarística, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. Entonces María, como trono de la sabiduría, ¿cierto?, como sede de la sabiduría, como trono de la sabiduría, María desde el momento en que concibió a Jesús en su vientre, ya sabía a qué sacrificios inconmensurables le iba a llevar esa maternidad. Porque no solo gloria, es muy bonito, Madre de Dios, pues, ¿cierto? Por eso el impacto que Nuestra Señora tiene cuando el ángel le dice que ella va a ser la Madre de Dios, ella se turbó. Porque es que era un misterio que, si no hubiera sido por revelación, los ángeles, con la inteligencia que tienen, que sobrepasa a todas las inteligencias de los hombres humanos, con excepción de la inteligencia de la Virgen María, porque la Virgen María es reina de los ángeles, ¿no? A pesar de eso, supera en inteligencia, Nuestra Señora supera en inteligencia a todos los ángeles humanos. Pero los ángeles no eran capaces de deducir lo que era el misterio de la Eucaristía. Fue a partir de una revelación que ellos conocieron ese misterio. Y el misterio de la encarnación también. Por eso hay un salmo en el oficio parvo, el oficio carmelita, son unos cantos que los carmelitas hacen a la Virgen María, oficio parvo a la Virgen María. Hay un salmo adaptado al
a la impresión o la impresión, sí, la sorpresa que tuvieron los ángeles cuando conocieron a la Virgen María. Hay un salmo que dice, Queset ista, ¿quién es esta? O sea, cuando los ángeles empezaron a comprender verdaderamente la grandeza de la Virgen, dijeron, ¿quién es esta? Pues se acuerdan que la vez pasada hablábamos de cómo Dios había agotado la imaginación con la Virgen María, que lo decía San Luis María Griñón de Montfort. Cuando ellos ven el trato que ella tiene con la Eucaristía, quedan sorprendidos. Ella es modelo eucarístico, vive la Eucaristía, pero también trata la Eucaristía. Adora la Eucaristía también de una manera ejemplar. En la época no existía la reserva del Santísimo Sacramento, no habían sagrarios como hoy en día. Pero cuando el sacerdote estaba celebrando, el padre, el apóstol, el discípulo, estaba celebrando la fracción del pan, María, la punta del auge del entusiasmo estaba ¿en quién? En la Virgen María. El auge de adoración en María, el auge de piedad en María. Diga. Hay muchos himnos de los primeros tiempos de la Iglesia que resaltan de manera especial esa grandeza de Nuestra Señora. Algunos desvíos inclusive en los primeros tiempos de la Iglesia colocaban a la Virgen María a la par de la Santísima Trinidad. De tanto amor que le dispensaban a María. La Iglesia después llegó, obviamente, con el equilibrio, como tiene que ser, concilio de Éfeso, etcétera, todos los demás concilios, y dijo no, está bien así, pero Dios es Dios, ahí no puede meter a la Virgen. Sin embargo, Pío IX en el siglo XIX, en la bula Ineffabili Deus, ¿no?, en la cual él proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, Pío IX dice, de María se puede decir todo menos que es Dios. Super elogio, pues. Diga lo que quiera menos que es Dios. De la Virgen María diga todo menos que es Dios. Y una sentencia común entre los mariólogos es que si un santo tuvo una gracia particular, de manera especial, por ejemplo, el don de consejo que tenía el santo cura de darse en la confesión, eso es un don impresionante. O que tenían otros santos, no sé, el amor eucarístico que tenía San Pedro, Julián Aymar, la vida mística que tenía Santa Teresa de Jesús o cualquier otra mística, etc. Si esos santos brillaron por esa gracia particular, la Virgen María tuvo esas gracias en un grado excelso. O sea, más mística que Santa Teresa, ¿cierto? Más amor a la Eucaristía que San Pedro, Julián Aymar, ¿cierto? Más capacidad de hacer milagros, una gran taumaturga por excelencia, o sea, hacer milagros, lo que se dice, la Virgen María, por encima de cualquier San Antonio María Clarel, lo que quiera, la Virgen María, ¿está bien? Ahora, como mujer eucarística, nadie como ella. Yo he oído que no es la Santísima Virgen, sino que ella intercede. Como todos los santos. Por eso. Claro, ella no es la causa principal. No, a ver, una causa, yo puedo hablar de una causa absoluta o relativa, ¿cierto? La veneración que yo le doy a los santos no se queda en los santos, eso en el fondo va a Dios, o si no, no tiene sentido. Pero no es que yo tengo que pararme enfrente de una imagen de San Martín de Porres y decir, San Martín de Porres, yo te quiero mucho, te venero como santo, pero esto no va para ti, esto va para Dios. No, yo no tengo que hacer esa aclaración. Absolutamente hablando, el tributo y mi oración va a ¿quién? A Dios. Entonces, absolutamente hablando, claro, el poder lo tiene Dios. La Virgen María administra el poder de Dios. Por eso la Virgen María es llamada por los mariólogos, una sentencia absoluta y común a todos los mariólogos, la Virgen es llamada la omnipotencia suplicante. Miren que uno de los atributos de Dios es ¿qué? La omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia. Ahora la Virgen también es omnipotente. Ah, sí, ¿cómo así? Claro, porque ya con las súplicas consigue todo. ¿Qué le va a negar Dios a su madre? Nada. ¿De quién viene el poder? De Dios. Pero Dios quiso, de alguna manera, transmitirle su poder a la Virgen María, que la Iglesia la llama omnipotencia suplicante. Si usted quiere conseguir algo, pídaselo a la Virgen María, que le haga la palanca. Ya decía Ptolomeo en la antigüedad, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Usted quiere mover el cielo? ¿Cuál es la palanca? María. Ella sí le pasó a la madre Laura, por eso me acuerdo yo de quién es esta, cuando los indígenas le preguntan, pero quién es esta. Aterrados con la imagen, con la figura de ella. Ella como que le aumentó la fe porque ella estaba tan
casar, no les decían nada, decían que una gallina, no, Relacionado con lo que me preguntaban aquí ahorita, ¿quién estaba detrás de la madre? ¿A quién veían ellos? A Dios. Así de sencillo. Yo vi a Dios en un hombre, decía un libertino que fue a visitar al santo cura de Ars. Yo no alcancé a escuchar lo que dijo ese viejito porque estaba por allá lejos, adentro de la iglesia, y yo no pude entrar de tanta gente. y cuando le dijeron, le podemos seguir trayendo flores, la madre la ve y no, está bien, gracias Miguel. Pero ellos le siguieron llevando y cada vez más llevaban flores y le oraban a ella, al lado. Ahora los apóstoles en los primeros tiempos también, que los querían adorar como dioses, porque era tal lo que Dios manifestaba en la persona de ellos que creían que era Dios. ¿Está bien? Entonces es bonito eso. María entonces, por haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios, ya en ese acto practicó ¿qué? Su fe eucarística, se convirtió en sagrario, un sagrario vivo. Tuvo 9 meses a nuestro Señor, en carne, cuerpo, sangre, alma y divinidad dentro de sí. La Eucaristía, mientras remite a la pasión y la resurrección, está al mismo tiempo en continuidad con la encarnación. O sea, está todo unido, el misterio de Cristo está ahí, en la Eucaristía. María concibió en la Anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí, en su vientre, lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe la Eucaristía. Claro, de alguna manera, cuando yo comulgo, tengo algo de participación en la maternidad divina de Nuestra Señora, porque dentro de mí está ¿quién? Jesús, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. En las especies eucarísticas, sí, pero algo de maternidad divina. Miren el privilegio que uno tiene a la hora de comulgar. Por eso repito lo que comentábamos, creo que en el encuentro anterior, que la Iglesia nos dice muy claramente que una Eucaristía es suficiente ¿para qué? Para santificar. La fuerza que tiene la Eucaristía. Hay pues una analogía profunda entre el fiat, hágase en mí, fiat mihi secundum verbum tuum, entre el fiat pronunciado por María a las palabras del ángel y el amén o amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. Así sea, fiat. Miren qué bonito. Y miren esta semejanza, qué linda. Cuando María recibe el ángel y después de semejante declaración del ángel sobre la grandeza del milagro que se va a dar, María dice, hágase en mí. Cuando yo me acerco a comulgar y digo amén, estoy diciendo, hágase en mí. Bonito, ¿no? Estoy participando del misterio de la encarnación. Miren lo que es la Eucaristía. Y a veces uno no... Pero miren, la Iglesia que es madre y maestra cayó en cuenta. Y uno es que uno no es, mire, no es un pecado, no hace parte de nuestra fragilidad, somos hombres, en la humanidad cabe eso. Uno, por debilidad o por culpa también puede ser, banaliza la Eucaristía. Y viene a la misa y ya comulga. Y no es porque es que ya no siento lo que sentí. ¿Quién dijo que usted viene a comulgar para sentir? Tampoco. Es que no me da la cosquillita que me daba antes. Mejor. Usted viene a la Eucaristía, no, usted no viene por la cosquillita. Usted viene para participar de la oración más perfecta que existe, que es la Eucaristía, la misa, la Santa Misa. ¿Está bien? Entonces no es porque no siento, porque siento, no. La Virgen María seguramente estaba llena de un entusiasmo, ¿no? Viene del griego de estar lleno de Dios, ¿no? Lleno de Dios. La Virgen estaba entusiasmada en el momento en que el ángel se le apareció. Y la Virgen no se turbó por la presencia del ángel, no, para la Virgen ver ángeles seguro era ya común denominador. Seguro era tener una relación sobrenatural con todo lo que tiene que ver con los espíritus y los ángeles puros. La perturbación de Nuestra Señora vino fue al respecto del mensaje del ángel, porque es que la responsabilidad era grande. Y Nuestra Señora sabía que asumía una responsabilidad que le iba a traer glorias, pero le iba a traer también grandes tristezas. Y a pesar de eso dijo, fiat. Entonces cuando yo me acerco a la comunión y digo, amén, estoy comulgando con todas las responsabilidades que me trae el ser cristiano. Romper muchas veces con amistades a causa de la fe. ¿Qué es más importante? ¿Una fe que pone en peligro mi fe? Perdón, ¿una amistad que pone en peligro mi fe? No, está primero mi fe. Muchas veces Dios me pide renuncia en ese sentido. Me pide renuncia también físicas o espirituales, alegrías sanas que pueden ser hasta equilibradas. Dios me pide que deje eso de lado porque no me conviene.
Yo dejo esos sacrificios, yo los asumo en el momento en que digo amén, porque estoy cargando con la cruz de nuestro Señor. Eso fue la vida de Nuestra Señora de renuncias. Ustedes saben que no habrá sido muy difícil para Nuestra Señora cuando llegaron los 30 años de edad de Nuestro Señor y decir, él me voy. Entonces imagina esa mañana, yo no sé si celebran el cumpleaños. Imagina usted un 25 de diciembre, celebran el cumpleaños, ese cumpleaños ya no estaba San José, que antes de la vida pública dice la tradición que ya había muerto San José. Entonces está la Virgen María solita en Nazaret con Nuestro Señor. Celebraron, la Virgen debe haber preparado un pescado muy rico, trajeron un vino de no sé dónde o le regalaron. Nuestra Señora dispuso todo de la mejor manera para celebrar ese cumpleaños. Además Nuestra Señora ya sabía que era el último cumpleaños que iban a pasar juntos. ¿Por qué? Porque él comenzaba su vida pública. Y era una renuncia que Nuestra Señora tenía que hacer. ¿Se imagina la delicia de vivir con Dios? Es que es así de sencillo. Es vivir con Dios en el desayuno, en el almuerzo, en la comida. Una mañana conversando con Él, en la tarde salir a caminar con Él y acostarse a dormir sabiendo que al lado de su cama está reposando Dios. Cuerpo, sangre, alma, al lado suyo durmiendo. ¿Usted cree que es muy fácil renunciar a eso? Me voy, mamá. Ah, sí, que le vaya bien. Es un sufrimiento que la Virgen yo creo que sentía que se le desgarraba el corazón, ¿no? Pero cuando ella dijo, Fiat Miki, hágase en mí, asumió también esa responsabilidad. Grandes alegrías por ser la Madre de Dios. Y lo dijo muy claro a su prima Santa Isabel en la visitación. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Eso es una gloria. Humildad. Ay, no, nadie me va a llamar bienaventurada porque yo no merezco ser llamada bienaventurada. No, la verdad es que iba a ser llamada y es llamada bienaventurada. Gloria, claro. Ahora, los dolores que tuvo Nuestra Señora. Más los dolores que se cuentan en el Evangelio que las alegrías de Nuestra Señora, que los gozos. Bueno, todo eso lo asumió con el fiat y todo eso lo asumimos nosotros con el amén en la Eucaristía. Miren el compromiso. Pero es bonito el símil, me parece eso muy lindo, el símil que se hace entre la encarnación y la comunión. En continuidad con la fe de la Virgen, en el misterio eucarístico se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y del vino. Feliz la que ha creído, dice Lucas en el capítulo 1, versículo 45. ¿Feliz quién? María, que ha creído. María ha anticipado también en el misterio de la encarnación la fe eucarística de la Iglesia. Cuando en la visitación lleva en su seno el Verbo hecho carne, se convierte de algún modo en tabernáculo, en el primer tabernáculo de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María. Miren qué bonito. Es el primer milagro atestiguado por los evangelios que hace Jesús a través de María. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿No? Y cuando el niño, la criatura que llevo en mi vientre, escuchó la voz de la madre del Salvador, se estremeció. Ahí se santificó Juan Bautista. La santificación de Juan Bautista vino a través de ¿qué? De la voz de María. Porque como María tenía en su seno a Dios, o sea, ella irradiaba la fuerza, la luz, el milagro de Dios. Y eso es una posibilidad, guardadas las, no digo infinitas porque es hablando de la Virgen, pero guardadas las debidas proporciones, la posibilidad que teníamos nosotros de transmitir a Cristo después de comulgarlo. Así de sencillo. Si en los primeros tiempos de la iglesia, cuando un niño se bautizaba, el ministro que administraba pues el sacramento, le besaba la cabeza en actitud de adoración, porque por la inocencia de ese niño y por haber sido bautizado, era un templo purísimo ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahí estaba Dios. Cuando yo comulgo, ya lo dijimos aquí, está clarísimo, Juan Pablo II lo dijo muy claro, cuando yo comulgo me convierto en ¿qué? En tabernáculo. ¿Ven los milagros que uno podría hacer? Ah, pero que va a multiplicar los panes, los peces. No, milagros, transformación, con el testimonio que yo puedo dar. Cuando yo permito que Dios, a través de mi persona, sea lo que yo sea, ilumine a los demás. Es lo que María hizo. Y miren el milagro que consiguió. La santificación de Juan Bautista. Uno de los milagros, esa vez fueron más. Bueno. Y la mirada embelesada de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al estrecharse en sus brazos. ¿Te imaginas lo que fue la alegría de Nuestra Señora ver
No, belleza pues, cuando uno ve el Santo Sudario de Turín, yo creo que ustedes han visto, en alguna oportunidad han visto fotos del Santo Sudario de Turín o videos, porque se han hecho muchos estudios del Santo Sudario de Turín, confirmadísimo que fue el lienzo que cubría a nuestro Señor Jesucristo. Eso sí pues, totalmente refutable cualquier comentario en contra. Pero bueno, ese sudario que deja ver las facciones de nuestro Señor, o sea, equilibrio perfecto, la fortaleza, ahí está. Belleza física, la de nuestro Señor Jesucristo. Ahora un niño, normalmente toda mamá y papá y mamá ven al niño bonito recién nacido, pues, aunque no sea muy bonito, lo terminan viendo bonito, ¿cierto? En estos días un compañero que el niño nació, no, ni 7 meses, 6 mesecitos y algo. El niño así pues que es una cosita medio entre uva pasa y no han ni abierto, todo así medio, pues está en semillita, es que se ve que es inocente, sí, ¿cierto? Absolutamente hablando, dice, no, pues no es bonito, le falta, porque es que no tiene ni rasgos definidos, ¿no? ¿Cierto? Bueno, pero la mamá dice, esto es una belleza, y lo besa, y el papá lo besa, y son una belleza. Otra cosa es coger el niño Dios en los brazos y decir, esto es una belleza, esto es la belleza, es que es Dios, aquí hecho hombre. Más bello que esto no puede hacer. O sea, la naturaleza humana en versión bebé, en formato bebé, no puede ser más bello de lo que la Virgen tomó en sus brazos en ese momento en Belén. Así es sencillo. Solo por la impresión que la Virgen recibió, el impacto natural de ver semejante belleza, la Virgen quedó, aquí lo dice el Papa, embelesada. Ahora la mirada del niño, es que esa mirada habla. Esas propagandas que hay por ahí de pañales, sacan unos niños que uno parece que los hubieran hecho pues en laboratorio, no sé cómo, lindísimos. Inclusive algo muy bonito que algunos niños bueno, todos los niños que salen ahí son bonitos, pero muy inocentes. Ahora, esa mirada que transmite una paz, no, la Virgen quedó. San José, qué alegría con ver semejante este niño que yo voy a proteger. Los pastorcitos cuando se acercaron, o sea, ¿cuánto no comprendía uno del misterio de la fe viendo esa criatura ahí? Ahora, mucho de eso, si no todo, está ahí en la Eucaristía. ¿Cómo veo yo esa belleza? Con la fe. ¿Cómo lo comprendo, lo asimilo? Con la fe. Por eso la Virgen María se convierte también en una mujer eucarística en el portal de Belén, ahora que viene la Navidad. La unión que podemos hacer, o la analogía que podemos hacer entre la Eucaristía y la Navidad. Ese niño tiene la posibilidad de nacer dentro de mí en el momento que yo comulgo. Es un nacimiento que hay dentro de mí. Ahora, ¿cómo disponer de la mejor manera ese templo? Cada uno de nosotros sabe. Tengo que limpiar por acá porque siempre me sale una telaraña por ahí, sale un animalito por acá. ¿Cómo debo yo ajustar la casa y arreglarla? Y si va a venir la reina Isabel, ahora mi interior, ¿cómo lo voy a arreglar para el momento de la Eucaristía? En eso se convierte también el Adviento, en un tiempo de preparación para que puedan hacer el niño Dios y que tenga esa presencia eucarística de Jesús dentro de él. Me convierto yo en sagrario, aquí lo dice muy claro el texto. Y terminamos con esto, para pasar a lo de la catequesis del Papa Francisco. María, con esto va a terminar. La segunda parte del punto 56 dice: ¿cómo imaginar los sentimientos de María al escuchar de la boca de Pedro, Juan y Santiago y los otros apóstoles las palabras de la última cena? Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. O sea, la Virgen María no se perdió la celebración de ningún apóstol, de la misa. Hoy en día es una celebración muy común entre los sacerdotes. Cuando ellos son ordenados, en la celebración eucarística, ellos son ordenados y terminan concelebrando con el obispo, normalmente en la misa. Pero después de eso ellos invitan a una primera misa, ¿cierto? Y eso tiene una indulgencia y es una cosa muy bonita y él celebra y nuevamente se emociona y llora en el momento de la elevación. Imaginen ustedes lo que fue la primera celebración después de la última cena de San Pedro. Estaba tomado de emoción. Ahora la Virgen María no se perdió esa celebración. La de Juan, si la Virgen vivía con Juan en Éfeso, la misa, la emoción que sentía cada uno celebrando la Eucaristía. Ahora María, encantada con la celebración de la Eucaristía. Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos sacramentales era el mismo cuerpo concebido en su seno. O sea, la Virgen quedó como con esa, ¿qué digo yo? Con esa saudade, es una palabra portuguesa que muy bien
una especie de añoranza, ¿no? De volver a ver el cuerpo de Cristo, porque ya llegó la ascensión, y se fue, nuestro Señor se fue en cuerpo y alma. Pero ¿dónde quedó el presente? ¿Dónde quedó presente nuestro Señor? En la Eucaristía, ¿cierto? Quedó en las especies eucarísticas, está presente nuestro Señor. Ahora, cuando María presenciaba la celebración de la Eucaristía, decía, ay, aquí está otra vez. ¿Me entiendes? Ella con la fe, ay, restauraba eso que había. ¿Está el Padre ahí? Creo que es el Padre. No me está haciendo señas. Entonces, imagina usted el entusiasmo de Nuestra Señora en ese momento. Pues, modelo de Eucarismo. Mujer eucarística, Nuestra Señora. Está el párroco por ahí ya haciéndome señas. El Padre, ¿cierto? Ah, bueno. Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos sacramentales era el mismo cuerpo concebido en su seno. ¡Ay, otra vez! Recibir la Eucaristía debía significar para María como si acogiera de nuevo en su seno el corazón que había latido al unísono con el suyo, y revivir lo que había experimentado en primera persona al pie de la cruz. Entonces, mira, alegrías y el dolor también, ¿no? Pero per crucem ad lucem, por la cruz viene la luz. Símbolo de predestinación, de amor de la providencia, el dolor y el sufrimiento. Firma María, firma Pablo, firma Pedro, firma todos los apóstoles, discípulos, grandes santos de la historia, hombres, mujeres de la historia, sufrieron, y como sufrieron mucho, fueron muy amados por Cristo. ¿Sí? Es que yo sufro porque Dios no me quiere. Está haciendo el raciocinio equivocado. En la Eucaristía la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio, haciendo suyo el Espíritu de María. Es una verdad que se puede profundizar releyendo el Magnificat en perspectiva eucarística. Entonces, es tarea. Ir y rezar el Magnificat, pero ponerlo en esa perspectiva eucarística. La Eucaristía, en efecto, como el canto de María, es ante todo alabanza y acción de gracias. Cuando María exclama, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu exulta en Dios mi Salvador, lleva a Jesús en su seno. Ella es un tabernáculo cuando está rezando eso. Alaba al Padre por Jesús, lo reconoce como camino, pero también lo alaba en Jesús y con Jesús. Esto es precisamente la verdadera actitud eucarística, ¿no? Es reconocer a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y eso fue lo que hizo María en toda su vida. Y terminamos con esto. Es que son tantas audiencias, vamos a coger una al azar. Pues las audiencias del 2017 y 2018 del Papa Francisco sobre la Eucaristía. Esta audiencia es del 22 de noviembre del 2017. O sea, hoy hace 1 año y 4 días. Dice el Papa Francisco, con esto terminamos. Continuando con las catequesis sobre la misa, podemos preguntarnos, ¿qué es esencialmente la misa? Es el lenguaje muy franco de él, no muy sencillo. La misa es el memorial del misterio pascual de Cristo, eso es cierto. Nos convierte en partícipes de su victoria sobre el pecado y la muerte y da significado pleno a nuestra vida. Ay, yo no le encuentro sentido a mi vida, comulgo, porque la comunión frecuente le da sentido a su vida. ¿Sí? Ay, es que yo no me hallo, no me encuentro, no. Perdí mi rumbo, comulgue. Adore la Eucaristía. Ahí le encuentra rumbo a la vida, porque Dios se la da. Por esto, para comprender el valor de la misa, debemos ante todo entender entonces el significado bíblico de memorial. Entonces, papá va a explicar por qué memorial. Abre comillas, Catecismo de la Iglesia dice: en la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. De esta manera, Israel entiende su liberación de Egipto. Cada vez que celebra la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. Jesucristo, dice ya Francisco, Papa Francisco, Jesucristo con su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo llevó a término la Pascua. Y la misa es el memorial de su Pascua, de su Éxodo que cumplió por nosotros. ¿Para qué? Para hacernos salir de la esclavitud e introducirnos en la tierra prometida de la vida eterna.
No es solamente un recuerdo, no, es más. Es hacer presente aquello que ha sucedido hace 20 siglos. Se vuelve y se hace presente. Estoy ahí, en la última. Ay, qué rico haber estado en la última cena. Ahí está usted, en la Eucaristía, cuando está en la última cena. La Eucaristía nos lleva siempre al vértice de las acciones de salvación de Dios. El Señor Jesús, haciéndose pan partido para nosotros, vierte sobre nosotros toda la misericordia y todo su amor. ¿Qué es la Eucaristía? Es un milagro de amor. Como hizo en la cruz para renovar nuestro corazón, para renovar nuestra existencia, para renovar nuestro modo de relacionarnos con Él y con los hermanos. Por eso el Concilio Vaticano II dice, en la Lumen Gentium, dice: la obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado. Entonces, eso es el sacrificio. Y termina el Papa diciendo: si el amor de Cristo está en mí, con la Eucaristía, puedo darme plenamente al otro en la certeza interior de que si incluso el otro me hiriere, yo no moriría. De otro modo, debería defenderme. Los mártires dieron la vida precisamente por esta certeza de la victoria de Cristo sobre la muerte. Se le ponen enfrente lo que fuera. Cualquier gladiador lo enfrentaban, cualquier león lo enfrentaban, lo que fuera. Solo si experimentamos este poder de Cristo, el poder de su amor, somos verdaderamente libres de darnos sin miedo. ¿A quién? Darnos sin miedo al otro. Esa donación por entero, en la familia, al esposo, al cónyuge, a los hijos, a los amigos, en el trabajo, de darme por entero, en la parroquia, el trabajo que realizo por entero. Esto es la misa. Entrar en pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Miren lo que es la misa. Esa es la definición de misa. ¿Qué es la misa? Es entrar, uno entra en modo pasión, ¿no? Yo pongo el celular en modo reunión, ¿no? Yo me voy a poner en modo, ¿en qué modo? Pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Yo me mudo totalmente para identificarme con Jesús. O sea, la Santa Misa es una oportunidad que Dios nos da de transfigurarnos en Cristo, ¿no? De cristificarnos, cristiformarnos, cristiconfigurarnos, hacernos otros Cristos. Eso es la Eucaristía. Y de ahí pueden venir todo el tipo de especulaciones que quieran, especulaciones al respecto de reflexiones sobre la Eucaristía, sobre las bondades que tiene la Eucaristía, las riquezas, los beneficios, etc. ¿Está bien? Y damos por terminado, por lo menos esta primera etapa. No sé qué proyectos tendrá el Padre, qué se irá a hacer con la universidad, pero bueno, yo creo que algo logramos degustar al respecto de lo que es la Eucaristía, en cuanto a sacrificio, en cuanto a comunión, etc. Bueno, así que Dios los bendiga y muchas gracias.